Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Locuaz. En la tarde de hoy me encuentro súper contento. Estoy muy nervioso también. Estaba confesándome, de hecho, con Diana antes de empezar este episodio. Ella es representante de un centro llamado Óptimamente, que es de fisioterapia y psicología. Esta tarde nos acompaña porque tengo algunas preguntas que plantearle sobre las relaciones interpersonales y sobre algunos trastornos que podrían estar vinculados con nuestra dificultad para relacionarnos. Antes de empezar este episodio, me gustaría decirles que dentro de mi entorno, mi círculo cercano, pero también en el entorno tal vez un poco más amplio, el profesional, he ido identificando cuánta necesidad hemos tenido en torno a la pandemia de relacionarnos de forma personal y cuántas dificultades se han ido planteando en torno a eso mismo. Entonces, siento que de alguna forma las personas que llegaron a la pandemia y que apenas estaban desarrollando sus habilidades sociales, sus habilidades para relacionarse con otras personas, de alguna forma estuvieron como truncadas y por eso esta plática se me hace muy importante. Muchísimas gracias, Diana, por concedernos un momentito de tu tiempo para poder conversar. Ujú. Bienvenida. Una buena tarde. Sí, una buena tarde con todas y todos. Para mí es un gusto poder participar en este espacio y agradezco la invitación de Javier. Espero que podamos construir información relevante para nosotros y para las personas que comparten este espacio. Muy bien. Diana, a mí me encantaría que para ir entrando un poco en confianza, me cuentes un poquito de tu trabajo, de tu organización, de cómo es como un día cotidiano en tu vida para ir entrando en materia también. Ujú. Bueno, justamente como mencionabas el tema de pandemia para nosotros como profesionales de salud, justo eso fue un cambio sumamente grande al pasar de consultas presenciales a consultas en línea. Entonces, parte de ese cambio en mi rutina cotidiana es el mantener más o menos como un 50% de consultas presenciales y otro 50% de consultas en línea. Creo que viendo los lados positivos de la pandemia, esto nos permitió explorar un poco más en este campo, justamente como ahora tenemos este espacio, esta entrevista, Ujú. y me parece que ha ayudado mucho, sobre todo para que las personas se acerquen al campo de la salud mental. Eh, Mi centro es el Centro Psicológico y de Fisioterapia Óptimamente. Fue fundado en el año 2019. Actualmente estoy a cargo del centro. Soy psicóloga clínica y magíster en psicoterapia y soy la psicoterapeuta principal del centro. Muy bien. Muchísimas gracias. Sabes que has mencionado algo bien interesante ya en esto y es que yo había tenido un encuentro antes en el programa con un psicólogo y justamente hablábamos de que culturalmente nosotros en el Ecuador de pronto no teníamos tan en cuenta la importancia de la salud emocional y mental. Y tal vez la pandemia sí nos acercó un poco más a esto por todas las complicaciones. El hecho de estar encerrados, no sé, nos formulaba nuevas formas de expresarnos, de interactuar, y yo creo que todo eso sí fue colaborando un poco con que las personas de pronto digan, ok, creo que estoy pasando por un episodio de ansiedad complejo, que tal vez en una vida normal, entre comillas, en nuestra normalidad anterior, no la tomábamos en cuenta. Entonces, tal vez quisiera empezar por ahí. Eh, Ahora en tu centro, ¿cómo has notado también o sea, cuáles tal vez son las causas por las cuales las personas visitan tu centro? ¿Qué cosas has identificado después tal vez de esta pandemia? Uh-huh. Uno de los temas que mencionaste, y creo que es uno de los más frecuentes, es la ansiedad, ¿sí? En relación a la parte social y ansiedad desarrollada al tema de contagio, que creo que es algo que se ha vuelto muy, muy frecuente, estas preocupaciones y que hasta cierto punto las podemos considerar como naturales, ¿no? Porque al ser algo repentino, algo incierto en su momento, definitivamente que dejó muchas cosas a la incertidumbre,
¿sí? Y en personas sobre todo que tienen esta tendencia o esta necesidad de tener el control, un evento fortuito definitivamente no es nada agradable porque desata una gran cantidad de síntomas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel comportamental y que son difíciles ya de controlar a veces de forma autónoma, ¿no? Algo que también se ve bastante en este tiempo y que, bueno, siempre ha estado presente es la depresión, que está muy relacionado justamente al tema de rupturas de pareja, al tema también de la violencia intrafamiliar que ha existido en los hogares y también a los cambios económicos y laborales que han existido en esta temporada, que definitivamente cambian el esquema y la rutina de todas las personas. Ujú. Me quedaba pensando con lo que has mencionado. Ahí podemos ir por partes. En esta primera te quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia? Eso sería, ¿cuál es la diferencia entre que dos personas estén encerradas y una tenga tendencia a sufrir de depresión o de ansiedad? Eh, ¿Qué está pasando en la cabecita de estas personas? ¿Cómo se está asimilando la realidad? La planteo también entre comillas, porque sé que no es la misma para todas las personas. Entonces, ¿cómo se está asimilando esto y qué problemáticas está ocasionando? Ujú. Definitivamente, el hecho de que una persona asimile una misma situación de una forma diferente es sumamente frecuente. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que intervienen muchísimos factores. Por ejemplo, las experiencias previas. Digamos que una persona que ha tenido una vida relativamente más tranquila y no ha tenido dificultades en el área de la salud mental, definitivamente puede ser que tenga un mayor nivel de resiliencia para poder afrontar estas dificultades. Pero a lo mejor existen otras personas que tienen experiencias previas y con eso quiero decir a lo mejor ya antecedentes previos de problemas de salud mental en relación a la ansiedad, a la depresión, al estrés, que pueden ser personales o también pueden tener un componente genético, ¿no? Es decir, alguien cercano a mí, alguien de mi árbol genealógico que venga acarreando también estos problemas y que no necesariamente sea el tema de genética, sino a veces de aprendizaje, ¿no? El hecho de que un familiar cercano a mí no haya desarrollado durante su vida estrategias adecuadas para el manejo y la gestión de las emociones, a lo mejor también influye en que yo no tengo esas habilidades, porque definitivamente hay cosas que sí son espontáneas, ¿no? Y que las podemos adquirir, pero hay otras que también vienen desde la crianza, desde cómo nos relacionamos y de lo que vamos aprendiendo de nuestras figuras primarias de apoyo. Aquí los padres juegan un papel fundamental, ¿verdad? Yo ahí te diría, esta parte, o sea, esta parte es chistosa. Una vez estábamos conversando con mis amigos y amigas y hablábamos de que justo, de que hay un montón de personas que resultan siendo un poco, no sé si llamar vulnerables eh, a las complicaciones y problemáticas que nos puede presentar la vida cuando tal vez no han tenido familias muy funcionales, cuando tal vez han atravesado más bien por hechos traumáticos en su entorno familiar. Ahí quisiera que me hables un poquito de eso, porque yo a veces me sé poner a pensar y con ellos hablábamos justo de eso y decíamos, a ver, pero ¿quién de nosotros no ha tenido, aunque sea un pequeño trauma en el entorno familiar? Y entonces todos levantaban la mano, ¿no? Entonces decíamos, ok, ¿cómo lo hemos asimilado? Tal vez es la diferencia. ¿Qué factores nomás intervienen en cómo asimilamos esto? Porque así como yo les suelo decir a mis estudiantes en artes, yo trabajo en docencia y les suelo decir que una de las cosas más importantes es que no nos guardemos las cosas, es decir, estas emociones, porque si nos las guardamos, les suelo decir, es como estoy guardando algo en una caja fuerte y se va a convertir en una especie de bomba de tiempo y en algún momento va a salir de una forma que tal vez yo no espere. Entonces, les digo, tratemos de expresar las cosas. Si estoy triste, pues puedo manifestarlo de alguna manera. O sea, puedo sacarlo de alguna manera. Necesitamos aprender a expresarnos, a sacar estas emociones que tenemos. Porque las emociones son para eso, les digo, son para que vengan, pues las sintamos, nos atraviesen y de alguna manera ya se puedan ir tranquilas y ya nosotros también nos quedemos en paz. Pero como no todos nos pasa eso, y quisiera que me cuentes un poquito en esto. Igual, si es que
en algún momento tal vez una persona sí tiene algún trauma o algo que de sus hechos anteriores vividos en su entorno familiar, ¿qué recomendarías? ¿Cuándo es momento para pedir ayuda profesional tal vez? Porque esto ya viene de nuestra cultura y es que mucha gente te dice, como no, tienes un problema, no, sé fuerte, sé valiente, no pasa nada. Y claro, tal vez para ti decirlo es una cosa, pero para la otra persona no es tan sencillo como tú lo estás planteando, no está en tus condiciones, no está en tu perspectiva, no tuvo tu contexto, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez no es tan sencillo, ¿no? Yo le puedo dar un consejo así a alguien y decirle, sé fuerte, tú puedes, pero ¿cuándo es el momento para pedir ayuda? Sería también la pregunta ahí. Ujú. Sobre lo primero que mencionaste, Javier, creo que ahí está una de las claves fundamentales. Es la educación emocional, que no es tan frecuente, ¿no? Si tú ves de cómo están desarrolladas las mallas, sí, tenemos algún tipo de contenido en valores, en cívica, y claro, las horas básicas que se desarrollan a veces para algún manejo emergente de algún problema, ¿no? De acuerdo, para los colegas que trabajan en los departamentos de consejería estudiantil. Pero en realidad yo creo que es algo mucho más profundo lo que necesitamos, ¿no? O sea, aprender a gestionar nuestras emociones incluso desde la infancia. Y para eso también el que los padres sepan cómo ayudar a los niños a gestionar sus emociones y también cómo gestionar ellos mismos sus emociones, cómo manejar un berrinche, cómo manejar algún momento en el que se presenta una rabieta o cualquier otra característica, cualquier problema relacionado a duelos, a tantas cosas que ocurren, ¿no? Y sobre todo ahora también lo que es, hay mucha presencia de bullying, de acoso escolar entre las personas, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que también recibo en mi consulta vienen por estos temas, vienen en realidad derivados por las unidades educativas justamente tratando de hacer ese abordaje interdisciplinario. Entonces yo creo que en función a lo que tú dices en tu segunda pregunta, creo que depende mucho de la sociedad en sí, de cuando nosotros también detectamos que alguien cercano a nosotros, sean estudiantes, sean amigos, sean colaboradores, familiares, tiene algún problema. Hay un cambio, hay algo que está sucediendo, hay aislamiento, hay labilidad emocional, es decir, el cambio, la fluctuación en el estado de ánimo. Entonces son cosas que a veces las notamos, pero como no tenemos esa familiaridad con las emociones y como tú dices, es más fácil el decir, bueno, ya te ha de pasar o ya te vas a poner bien o no hay que darle tanta importancia o hay que bloquear más bien para que no estés pensando todo el tiempo en eso. Entonces, eso es lo que a veces hace que los cuadros se hagan crónicos, ¿sí? Que se mantengan a lo largo del tiempo y que más adelante sean un poco más difíciles de sobrellevar por el tiempo que justamente tienen ya en nuestro organismo y hasta cierto punto como personas a veces normalizamos ese estado, ¿sí? Es normal obviamente estar tristes o como tú dijiste, expresar nuestras emociones de acuerdo a cómo se van presentando, pero la diferencia clave es que una emoción es rápida, ¿no? O sea, tiene un periodo corto de duración y por supuesto que debemos darnos la oportunidad de sentirlas, de vivirlas, de experimentarlas. Pero acá el indicador clave es que cuando una emoción se queda demasiado tiempo conmigo, es decir, va quedándose días, va quedándose semanas, va quedándose meses, eso quiere decir que ya no es una emoción y ya va pasando a ser un estado afectivo, que luego se consolida en entidades clínicas, si es el caso de la tristeza, en la depresión, si es en el caso del miedo exagerado, de la preocupación, en la ansiedad, y así progresivamente. Entonces, el detectar cuando nuestras emociones están demasiado acentuadas y demasiado tiempo nosotros ya pasando a ser un estado efectivo, tal vez podría ser un buen indicador, un buen momento para acudir a un profesional y poder ir identificando qué es lo que está causando que esas emociones se queden por mucho tiempo. Muy bien, volvemos después de este breve corte comercial. Mencionábamos esto en torno a, sabes que en lo que acabas de mencionar sobre el cómo las personas del entorno miramos estos cambios y tal vez podríamos ayudar en eso. Esa parte se me hace importante. Es que yo creo que a veces en nuestro egoísmo y en el día a día
que cada cual está con sus propios problemas, digamos, en casa, tal vez papá está con problemas de su trabajo, mamá está con problemas de su trabajo, los hermanos, etcétera, y hay una persona que está con una tristeza que en serio se ha extendido por demasiado tiempo y se está convirtiendo en depresión y aparentemente nadie le da importancia o nadie se da cuenta, nadie dice nada. Esto de trabajar en comunidad me parece bien importante. O sea, si es que yo tengo una hermana, un hermano o papá o mamá y veo que en serio está cambiando tanto en torno a la tristeza que tal vez ya no duerme, ya no come bien. O sea, creo que también como parte del núcleo afectivo de la familia o en este caso del entorno, si es que es con nuestra pareja, si es que es con algún amigo o amiga, es parte, ¿no? De como cuidarle, así como es que yo creo que a veces esa parte también puede que en nuestra sociedad esté malentendida y es que así como cuidamos nuestro cuerpo, así como nos alimentamos sanamente, etcétera, hacemos ejercicio, eh, es la misma importancia la que tiene la salud mental y la salud emocional. Entonces, yo creo que esa parte a veces no está asimilada por completo y uno dice como justamente te decía, no, estás triste, pero nada, ya te debe pasar así. Y, Ujú. y si de alguna forma se le minimiza. Aquí quería Aquí quería preguntarte algo que también tiene que ver con el acceso que tenemos ahora a la información. Em, Esto que te voy a decir es porque una amiga me lo contó así. Una amiga mía estaba pasando por un cuadro como de ansiedad particular y un día me dijo, em, ¿sabes qué? El otro día abrí internet y me puse a ver todos los síntomas que yo tenía en esto y resulta que tengo este trastorno, ¿no? Y cuando me contó a mí, yo dije como, ok, y fue como que me reí un poco, hice como un poco de burla de eso, o sea, porque le dije como, o sea, no es tan saludable que te autodiagnostiques, porque, porque es tu mirada la que te está evaluando y es diferente que otra persona te vea y todo esto, ¿no? Y se lo dije de una forma, digamos, graciosa, pero el trasfondo era, oye, de verdad, no debe ser tan saludable autodiagnosticarse. Porque, no sé, justo esto que te digo, no pienso que sea la mirada de uno lo suficientemente objetiva, o no creo que seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos de manera completa, digámoslo así. Entonces, ahí siento que, por ejemplo, la mirada de un profesional, la evaluación de un profesional, es la que puede sí colaborar con el hecho de, primero, diagnosticarnos para saber qué tenemos y cómo proceder, y luego pues llevar un tratamiento adecuado, supongo, ¿no? Entonces, quisiera que me hables un poquito de esto, porque ahora que tenemos acceso a la información en internet y de pronto decimos, yo he tenido el trastorno compulsivo, etcétera. Entonces, sí, quisiera que ahí me comentes un poquito. Definitivamente, el tener ese acceso a la información es un arma de doble filo, nuevamente. Y por una parte, sí, tenemos esta posibilidad de indagar un poco más sobre lo que nos está sucediendo, que yo creo que es una preocupación y depende mucho, yo creo, de tus rasgos de personalidad. Si eres una persona, por ejemplo, que tienes mucha angustia, ¿sí? Por las enfermedades, o digamos una preocupación constante por algo que podría ocurrirte tentativamente, aunque no exista la evidencia, puede ser que estés buscando por diversas fuentes la causa de este malestar que tienes, la o las causas o los síntomas, o tener un nombre. Sí, que eso es lo que a veces le da tranquilidad a las personas. Tal vez no sé cómo solucionarlo, o a lo mejor no sé si quiera solucionarlo, pero necesito saber cómo se llama. ¿Sí? Para poder manejarlo de una mejor manera y no vivir en la incertidumbre. Entonces, a veces el tener este nombre parece que es todo lo que importó. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que en definitiva solo se estarían quedando con el diagnóstico, un presunto diagnóstico obviamente de lo que les estaría sucediendo, pero y tomemos en cuenta que la parte más importante de todo esto es el tratamiento, es decir, ¿qué voy a hacer con esto que averigüé? Justamente me viene a la memoria un paciente que tuve recientemente con un ataque de pánico que justamente ya llegó a la consulta con su diagnóstico, ¿sí? Y no es un diagnóstico hecho por otro profesional, por un psiquiatra u otro profesional de la salud,
salud. No, era un diagnóstico que él ya lo hizo porque obviamente un ataque de pánico es algo que supera la capacidad para manejar los niveles de ansiedad y de reacciones corporales. Entonces, una vez ya pasado el ataque de pánico, definitivamente esta persona tuvo la necesidad de saber, ¿y esto que vivo ahorita? O sea, ¿qué es? Sí, o sea, algo que nunca había experimentado en mi cuerpo, este nivel de angustia tan elevado, asfixia, mareos, punzadas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces eso es lo que hacen las personas, empezar a teclear todos los síntomas que tenían y esperar una respuesta más cercana que agrupe estos síntomas en un síndrome o en un trastorno para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Obviamente entonces no podríamos decir que del todo sea negativo, porque también pensemos en aquellas personas que no tienen la posibilidad de acudir a un profesional, que no tienen la posibilidad de costear los servicios profesionales. Entonces, de alguna manera tienes una aproximación a esto y a tener un poco de tranquilidad respecto a lo que estás viviendo, no seguir en la incertidumbre. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque tal vez muchos de estos signos, síntomas sueltos que nosotros ingresamos pueden tener coincidencia con muchas patologías, con muchos trastornos, que no necesariamente sean lo que yo estoy pensando. Entonces ahí es donde viene la diferencia del abordaje de un profesional. Un profesional no solo va a tomar en cuenta tus signos y síntomas, lo que estás presentando, sino también va a tomar en cuenta tu historia vital. Es decir, qué situaciones, el contexto en torno al cual se producen estos síntomas para determinar si esto tiene una base más orgánica, por ejemplo, o una base más psicológica o emocional, que definitivamente te diga, debes trabajarlo a nivel psicológico o, por ejemplo, debes trabajarlo a nivel farmacológico o debes trabajarlo a nivel endocrinológico, que también es una de las posibilidades, o necesitas un abordaje multidisciplinario para solucionarlo, ¿sí? Entonces es esa perspectiva más amplia, es ese abordaje integral el que nosotros como profesionales podemos ofrecer y que definitivamente ya no solo se van a quedar en el diagnóstico, sino también va a brindar las pautas y objetivos para un tratamiento. Ujú. Mm, Me has dejado pensando con muchas ideas ya ahorita. Y, o sea, una que quería plantear era, para no separarme también lo que presenté en el inicio, todos estos asuntos, por ejemplo, de la ansiedad, cuando, cuando se dan en torno aparente a las personas, que necesitamos que las personas que queremos, supongo, que estén pendientes de nosotros, nos escriban, nos llamen, eh, eh, ¿cómo la compañía de las personas puede ser algo positivo para estos, sí, para estos seres que están sufriendo de esto, que están viviendo esto? Esto también te lo pregunto en función a que yo nunca he sabido cómo reaccionar cuando me han hablado de esto, ¿no? Entonces, tal vez alguien me dice eso y yo, o sea, lo único que puedo recomendar es como tal, o sea, capaz necesitas ayuda de alguien que sí sepa, porque es como, en serio, no me siento ignorante, me siento eh, nulo con eso. Y también me siento mucho más nublado porque aunque supiera algo, justo me pasa lo que te decía, esto de diagnosticarle a alguien, es una responsabilidad que se me hace demasiado grande como para alguien que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces, para mí es como necesitas tal vez conseguir la ayuda profesional, pero yo no sé ahí, ¿cuál sería el apoyo que podemos dar las personas que nos encontramos en el entorno de estos seres que tal vez están pasando por alguna dificultad? Uh-huh. Bueno, creo que todos en algún momento hemos pasado por esto, ¿no? El tratar de tener como esa frase o esa palabra de aliento indicada, ¿no? La precisa para lo que esta persona está pasando. Y resulta que nuestra ayuda, nuestro apoyo, como desde los distintos contextos, ¿no? Me refiero como familiar, como amigo, compañero, no necesariamente tiene que ver con la parte verbal, ¿no? O sea, con el hecho de motivar a las personas, porque ahora esta tendencia está muy presente en nuestro contexto, ¿sí? El alentarte en un extremo falso positivismo para que puedas aparentemente salir de los problemas o dificultades que has presentado. En muchas ocasiones responsabilizándote a ti mismo por cosas que no tienes la culpa o que no puedes controlar o manejar.
¿sí? O que incluyen muchísimas variables o factores adicionales. Entonces resulta que tal vez lo que más nos ayuda y como parte de la educación emocional es ser empáticos, ¿sí? El poder acompañar a la otra persona, acompañar tal vez más presencialmente o simplemente el preguntarle a esta persona cómo le podemos ayudar, es decir, cómo se sentiría cómoda, qué le gustaría en ese momento en el cual está pasando algo incómodo, algo complicado. Entonces, ¿quién mejor que uno mismo para saber o por lo menos tener una idea de cómo se puede sentir un poco mejor, de qué le podría aliviar o de qué necesitaría? Entonces, a veces tenemos esta tendencia a asumir, ¿no? Como a mi prima le funcionó esto, como a mi hermana esto le ayudó, entonces yo quiero ir replicando esta, entre comillas, solución universal hacia todas las personas que conozco, sin tomar en cuenta la experiencia personal, porque lo que cada uno vivimos es único a su manera, ¿sí? Aunque obviamente todos pasemos por duelos, por divorcios, por pérdidas de un trabajo, por problemas de salud mental, cada uno tiene razones particulares que le llevaron a ese lugar, que le llevaron a ese estado. Entonces, el simplemente acompañar sin juzgar, tomar en cuenta el sentir de la otra persona, brindar de forma ligera alguna recomendación, pero de una forma general, y entender también hasta dónde llega nuestro compromiso con esta persona. Esto quiere decir que nosotros en ningún momento podemos hacernos cargo ni gestionar las emociones ajenas, que es un problema muy frecuente que tenemos. Entonces, en ese afán por ayudar, en ese afán por querer que esta persona esté bien, o a veces en esta desesperación, porque no podemos soportar que una persona esté triste, que una persona esté enojada, que esté molesta, entonces queremos solucionarlo, queremos acelerar las cosas, y a veces ahí más bien lo que estamos haciendo es actuar desde la ansiedad, ¿no? Apresurándonos y forzando que esta persona esté bien, cuando a lo mejor el hecho de que esté expresando su enojo, su tristeza, su felicidad, es correcto, sí, es lo que necesitaba y es parte de su forma natural de ir asimilando una determinada situación. Mm. Esta parte ya me pareció, o sea, esta parte ya me llegó también de alguna manera personal. ¿En qué momento uno es el que, de pronto, el que está al lado de la persona que está atravesando por estos cuadros, es el que se hace responsable por poco de todo lo que está sintiendo y el que se quiere convertir en salvador de las otras personas? Yo ahí quisiera que me comentes de esto porque yo en relaciones interpersonales, sobre todo, he encontrado un montón de casos en donde tal vez alguna chica me dice como sí, y él empezó a tener todos estos cuadros y capaz empezó a beber y empezó a tener toda una vida caótica en torno a la tristeza que sentía, y yo quería salvarle, ¿no? Y viceversa también, tal vez con chicos que querían salvarle a alguien. Yo ahí quisiera que me cuentes un poquito de cómo, o sea, cómo podríamos llevar de una manera saludable más bien eso, porque yo pienso que cuando se habla de relaciones interpersonales de alguna forma, que también quiero mencionar esta parte, eh, no sé, el hablar de una pareja, el hablar de una pareja sí es hablar de una responsabilidad, y el hablar de una amistad consolidada, también es una responsabilidad. De hecho, ahí te comento que yo por eso a veces digo como, sí, o sea, tengo un cuadro, tengo un entorno pequeñito de amigos, o sea, tal vez tengo dos amigos a los que considero mis amigos, y es porque digo, es que para mí ser su amigo sí es una responsabilidad, o sea, les quiero tanto que supongo que hay cosas de las cuales me haría responsable, pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad en el caso de la amistad, de la relación de pareja? ¿Cómo mediar entre eso? Quisiera que me comentes un poquito, porque creo que sí puede convertirse en algo muy nocivo el hecho de que nosotros nos veamos como salvadores de la otra persona o algo así. Ujú. Ujú. Desde mi perspectiva, una de las claves en este tema es saber manejar de una forma adecuada la empatía, ¿sí? Generalmente conocemos a la empatía, obviamente, como esta habilidad para ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Y más bien deberíamos un poco cambiarlo hacia cómo si estuviera en los zapatos de la otra persona. ¿Ya? Entonces, no necesariamente yo me tengo que poner en ese lugar, porque yo no puedo estar en ese lugar. Definitivamente yo tengo mis propios zapatos y solo puedo entender lo que pasa en mis propios zapatos, ¿sí? Y vivir esa experiencia. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es ser próximo a esta persona,
y por lo tanto validar sus experiencias. Eso es lo que yo siento que es la clave. Es decir, no necesariamente yo soy quien tengo que solucionar lo que está pasando, pero sí puedo ser un apoyo en ese momento, validar lo que la otra persona siente, no juzgarle, ¿sí? Y permitirle que exprese sus emociones en el nivel que considere en ese momento. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos esta diferencia. No estamos en los zapatos de esa persona, ¿sí? Y tampoco vamos a tener la posibilidad de solucionar ese conflicto, ese problema, porque soy yo el único responsable de gestionar mis emociones, lo que estoy pensando, lo que estoy, obviamente lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Entonces, ahí también viene un problema, y es que como hombres o mujeres, en las relaciones de pareja a veces tienden a adoptar estos roles o bien paternos o bien maternos, definitivamente perdiéndose en sí el contenido o el objetivo de la relación, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de una relación, hablemos de que somos dos personas que estamos en un mismo nivel de jerarquía. Ya, es decir, es una relación completamente simétrica. Los dos somos iguales, los dos nos manejamos en ese mismo nivel. Pero si hablamos de una relación padre-hijo, definitivamente hay un nivel más jerárquico, ¿no? Porque hay autoridad, porque tengo que normar la conducta, porque tengo que vigilar el cumplimiento de reglas, normas, poner límites, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia en las relaciones. Y por lo tanto, entonces, si yo siento que estoy tratando de dirigir la vida de mi pareja, normando el comportamiento, definitivamente lo que estoy haciendo es tomar un rol más paternalista o maternalista y definitivamente asumiendo un rol que no me corresponde. De esta forma, entonces, probablemente lo que estoy haciendo es ser sobreprotector y nuevamente lo que terminaría haciendo es viciar la relación, porque con esto le quito autonomía a la otra persona. Es decir, le quito la posibilidad de que se enfrente a sus problemas, de que fracase con toda libertad y con todo gusto en las situaciones en las que así lo amerite, para que de eso pueda obtener un aprendizaje. Si yo no fracaso en la vida, entonces probablemente no aprenderé muchas cosas, ¿sí? Porque de los fracasos justamente es de donde se sacan las enseñanzas, los aprendizajes y el cómo afrontar las situaciones complejas de la vida, ¿sí? Entonces, si yo actúo de esta forma y definitivamente limito el movimiento de mi pareja o de mi familiar o de mi ser querido, no le estoy ayudando, más bien le estoy perjudicando y probablemente condenando a que en el futuro tenga más problemas, más dificultades y a lo mejor genere dependencia emocional o probablemente ya está generando una dependencia hacia mí, si es que no existe ya una codependencia, es decir, que los dos dependan mutuamente el uno del otro, el uno ejerciendo el control y el otro siendo una persona sumisa, ¿sí? Y entonces si hay un control y un sumiso, definitivamente no estamos en un mismo nivel, lo cual más bien debe ser un equilibrio y que las dos personas se apoyen, por supuesto que sí, compartan experiencias, pero a la larga cada uno tomará de forma autónoma e independiente sus decisiones. Esta parte de dependencia emocional me quedé pensando. Aquí una pregunta. ¿Las personas en general pueden desarrollar una dependencia emocional dependiendo de las circunstancias en las cuales se encuentren y no sé, las relaciones que estén manteniendo? ¿O hay una especie de parámetros específicos que hacen que una persona sea más propensa a tener dependencia emocional? Uh-huh. Ahí vamos con varios factores. El primero son tus experiencias previas, ¿no? Es decir, si vas teniendo un historial de relaciones en las cuales para estar bien, para sentirte de una forma adecuada, necesitas de la presencia de otra persona. Generalmente esto no solo se suele centrar hacia la pareja, sino, por ejemplo, a las amistades, ¿no? El depender mucho de la compañía o de la presencia o incluso de la validación de otras personas para poder tomar una decisión o para yo sentirme bien conmigo mismo. Entonces, definitivamente lo que sucede es que vamos repitiendo como patrones, ¿no? Esto que lo viví acá y obviamente no lo detecté como algo negativo, lo sigo replicando en una próxima relación y en una próxima relación hasta que yo pueda entender el por qué
lo mejor mis relaciones no están yendo por un buen camino, ¿no? ¿Cuáles son los componentes que están afectando de mi lado y, por supuesto, del lado de las otras personas? Por eso es importante el proceso terapéutico que se realiza, porque en muchas ocasiones las personas no toman en cuenta la forma histórica en la cual vienen procediendo en sus vidas, ¿sí? Y se pierden del análisis que esto les ofrece para poder establecer cambios en el presente y en el futuro, obviamente. Entonces, si nosotros seguimos repitiendo estos patrones, no tenemos la posibilidad de un cambio, de tener relaciones más estables, más satisfactorias en todos los sentidos. Definitivamente, entonces, es este factor también que se alimenta en la infancia y obviamente se consolida durante toda la vida, que es la autoestima. ¿Sí? El sentimiento también de valor propio que tenemos, ¿no? O sea, cómo nos valoramos a nosotros mismos y obviamente el conocimiento de todo lo que somos integralmente, con virtudes, con defectos y con todas las características que tenemos, ¿no? Entonces, ese nivel de autoestima también va a determinar si nosotros dependemos de una validación externa o dependemos en general, de la compañía de otra persona para estar bien. Ujú. Aquí hay algo interesante con esto y estoy pensando en todos los casos que he visto también. Dentro de las relaciones interpersonales, cuando hablamos de este tema, por ejemplo, en un grupo de amigos o algo, se suele hacer incluso chistes sobre eso, pero sí, uno se encuentra con parejas que tal vez han tenido un margen de engaños o de cosas, infidelidades o deslealtades continuamente y aún así continúan. Y claro, tal vez podemos tomárnoslo socialmente, te digo, incluso como un meme, así como, es la persona cachuda del grupo o etcétera, etcétera. Pero yo siempre me he puesto a pensar bajo qué, o sea, cuál es la psicología que hace que justo estas dos personas se unan. Una persona que tiene estos patrones para poder perdonar tantas deslealtades y bueno, ahí debe tener que ver mucho también esto de la autoestima que mencionabas. Y esta otra persona que es como tiene esta tendencia como para torturar a la otra persona y para hacer que pase por todas estas cosas horribles. Entonces, yo creo que cuando he visto esas parejas, digo, es como que se hubieran juntado un verdugo y una víctima perfectamente y cada uno estuviera haciendo su papel perfecto y no sabes cómo ayudarle a ninguno de los dos porque a la larga es como que los dos estuvieran destruyéndose. Entonces, yo ahí quisiera que me hables un poquito de eso, porque siempre me ha llamado mucho la atención ese tipo de cerebros, de saber cómo funcionan, qué está pasando. Ujú. Ujú. Por supuesto. Bueno, y hay varias formas de explicarlo, pero partamos por lo que tú dijiste desde un principio. Adoptamos esta figura de Salvador, ¿ya? Ujú. Entonces, yo siento que puedo cambiar a la otra persona. Yo siento que por mí la otra persona va a ser mejor y que conmigo va a ser alguien diferente. Ujú. Entonces, tal vez eso me pueda hacer desarrollar un nivel mal entendido de empatía, es decir, en el cual más bien ya no es empatía, sino es permisividad, ¿sí? Y permito que la otra persona entonces haga lo que quiere sin respetar mis límites o también sin respetar las reglas y, por supuesto, la integridad personal. ¿Ya? Entonces, este es el problema que tenemos con la empatía, que el ser empáticos no implica que nos irrespete, ¿sí? No implica el que tengamos que soportar absolutamente todo. Más claro, no implica caer en un rol de sumisión, sino más bien significa tener un rol activo, ¿sí? En el que yo puedo participar de la mejoría de una persona, por supuesto que sí. Yo puedo participar de ese proceso, pero para participar en ese proceso resulta que debe haber una acción voluntaria de la persona que tiene el problema. Es decir, debe surgir de esa otra persona la motivación para mejorar y de preferencia debe ser una motivación personal. Es decir, que yo detecte, que ya sea consciente del problema que estoy causando para mí y para las demás personas. Sí, pero mientras tanto, por eso justamente se configuran un poco ahora los llamados narcisistas, pero que obviamente debemos analizarlos en tema de rasgos, nada más, ¿no? O sea, no necesariamente diagnosticar, porque ese es otro de los casos que definitivamente tienes una pareja que te engañó, era un narcisista.
¿sí? Y obviamente no podemos generalizar este tipo de situaciones porque en realidad es un diagnóstico de personalidad Ujú. severo, que a veces lo que incluye es patrones o simplemente también como seres humanos equivocaciones. Y más bien ahí lo que podríamos hablar cuando todo este tema ocurre es inmadurez emocional. Inmadurez emocional tanto de la persona que lo permite como de la persona que realiza el acto inadecuado y que obviamente lastima y no tiene responsabilidad afectiva con su pareja o con la persona que está relacionada. ¿Ya? Entonces es ahí cuando se combinan estos dos perfiles, porque a lo mejor, obviamente, ahí está el malentendido con la empatía, a lo mejor soy una persona que es dependiente emocional porque tengo una lista de duelos o de relaciones sin resolver, sin trabajar, sin analizar y vivo repitiendo permanentemente esos mismos patrones. Otro tema ahí también es la cuestión de la violencia psicológica, la violencia física, sexual que se vive en las parejas, que muchas veces se normaliza, más o menos sigue ese mismo patrón. Mientras más veces lo repetimos, más veces pensamos que es lo normal. Es decir, esto es lo que debe suceder porque es lo que conozco, ¿no? Entonces, si yo no conozco algo nuevo, no conozco una forma adecuada o diferente de relacionarme de buen trato, entonces probablemente voy a seguir en busca de lo mismo, hasta que definitivamente entiendo que esto no está bien, que no lo debo permitir y que mi rol no es el de salvar a una persona, sino que en mi relación, mi lugar, mi puesto es simétrico, es decir, al mismo lugar, es algo donde busco a lo mejor sí apoyo, sí comprensión, proyectos de vida conjuntos, pero obviamente en el mismo lugar debo seguir manteniendo mi autonomía y mi crecimiento y desarrollo personal mientras la otra persona lo sigue haciendo. Ujú. Esto que acabas de decir también me deja preguntándome algo. Eh, Nosotros somos los responsables absolutos de qué cosas vamos normalizando en nuestro cerebro. Eh, ¿Cómo nosotros podemos identificar qué cosas pueden resultarnos perjudiciales a largo plazo? Porque tal vez nos pasó una vez, nos pasó dos veces. ¿En qué momento y cómo identificar eso? A mí se me hace a veces que, o sea, que cuando estamos dentro de la relación y si hablamos del enamoramiento y de todas las drogas del enamoramiento que estamos asimilando tal vez por primera, segunda vez, digo, tal vez no lo vemos de forma objetiva, justo lo que decías, en qué momento tal vez empiezan a uno de los dos a ser perpetradores de algo de violencia psicológica y tal vez no nos estamos dando ni cuenta porque estamos enamoradísimos, qué sé yo. Entonces, yo ahí quisiera tal vez que me comentes un poquito este examen, esta forma como de mirarnos a nosotros mismos y saber en qué momento esto se está yendo de la línea, así como cómo verlo de forma objetiva. Te juro que se me hace súper difícil preguntar esto porque siento que en serio a veces cuando estás enamorado estás como medio ciego y que sí creo que me identifico con esa imagen, pero eh, sí, debe haber, nuestro cerebro se acostumbra, es una cajita de patrones, ¿no? Entonces somos nosotros los que vamos incorporando las cosas que se van a normalizar al paso del tiempo. Sí, Uh -huh, uh -huh. sí. A mí en terapia justamente me gusta mucho trabajar realizando un análisis histórico de las relaciones, justamente primero para que las personas tengan la oportunidad de cerrar los ciclos o pasar por los duelos que no han experimentado, que a veces en realidad pensamos que es algo automático, que simplemente se procesa o se supera solo. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Entonces a veces requiere de este acompañamiento profesional. Entonces, este análisis profundo de las experiencias vitales yo creo que es muy importante y a la vez muy fructífero. Te permite definitivamente hacer esta introspección y darte cuenta de las cosas que estabas permitiendo, ¿sí? De las cosas que te faltaron por hacer y también obviamente de los componentes a veces comunes, o sea, estos patrones que tienen las personas con las cuales tú te relacionas. ¿Sí? Y entonces, si tú ya sabes lo que no te gusta o lo que no quieres en una persona, entonces va a ser más sencillo que sepas qué es lo que sí quieres en una persona, qué cualidades debe tener la pareja que tú te mereces.
¿sí? O sea, al mismo tiempo vas trabajando tu autoestima, porque a veces vamos por la vida con la idea de que a mí me tienen que elegir, ¿sí? O a mí me tienen que escoger. Y no, para nada es así. Yo también debo tener mis estándares obviamente positivos, adecuados, principalmente a nivel afectivo emocional, ¿sí? Que se acompañan, por supuesto, de los físicos, pero que definitivamente obedezcan a mi autoestima y a mi amor propio, a lo que yo como ser humano siento que merezco. Y por lo tanto, una vez que yo sé qué es lo que merezco, se trata de ir en esa dirección, ¿sí? De ser fiel y leal hacia lo que yo me merezco, hacia lo que yo quiero y que está muy bien. ¿Sabes qué? También se me quedó colgado algo antes. Y es que estaba pensando en esto. Yo sé, esto siempre lo veo en memes y es bien chistoso. Esto de que hay hombres diciendo que todas las mujeres son terribles, que todas las mujeres son destructivas, infieles, etcétera. Y que hay un montón de mujeres diciendo todos los hombres son terribles, mujeriegos, etcétera. Entonces, yo ahí, cuando a mí amigos me han dicho como, no, pero es que esto es en serio y todo, yo he dicho como, a mí se me hace interesante que estas personas, o sea, que estas personas sean quienes eligen a estas otras personas que engañan o que, o sea, porque yo digo, a ver, si es que yo he tenido tal vez una pareja que me engañó y después tuve otra pareja que también me engañó y después tuve otra pareja que también me engañó, soy yo el que les elegía a estas tres parejas, entonces tal vez algo está pasando conmigo, ¿no? Es el factor común que encuentro en eso. Y ahí quisiera que me hables un poquito, porque yo creo que de estas cadenas también, eh, para pasar a la siguiente fase que quería ver de eso, que es que ya muchas personas después de estar, sí, después de haber sido afectadas por un engaño, por una traición, por alguna clase de desilusión o decepción o pérdida, deciden que no, que ahora lo que van a hacer es no comprometer nada, ¿no? No comprometer nada de sí en ninguna relación. Y tal vez, no sé, de ahí vengan todos los asuntos promiscuos de la vida de las personas que empiezan tal vez a estar con muchas al mismo tiempo y ya no quieren comprometer nada. Pero esta primera parte, el cómo llegamos a esto de elegir justo a las personas que sabemos que nos van a engañar en algún momento determinado o que nos van a fallar de alguna manera. Ujú. Definitivamente son temas de autoestima y de amor propio. El preguntarte a ti mismo qué es lo que te mereces, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que te mereces y en busca de qué estás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Congruencia, ¿sí? Que pensemos, actuemos y logremos sentir en un mismo nivel, en un nivel adecuado. Necesitamos esa congruencia para poder tomar decisiones. Justamente es un tema de decisiones adecuadas. Resulta que uno de los factores que más propician este tipo de situaciones es el no pasar los duelos, ¿sí? Es decir, salir de una relación que fue conflictiva e inmediatamente ingresar a otra relación. ¿Ya? ¿Por qué? Muchas veces por el temor a la soledad, por no saber estar en un espacio de soledad agradable, ¿sí? Por no transformar este concepto de la soledad más bien como en un espacio de autocuidado, de introspección, de conocimiento. Entonces, ahí también depende mucho las experiencias nuevamente previas que hemos tenido y también el tipo de apego que desarrollamos en nuestra infancia nuevamente con nuestros progenitores y a su vez también el tipo de relación que mantenían las personas cercanas a nuestro entorno, porque también es un tema muchas veces de aprendizaje, es decir, repetir lo que yo vi, repetir lo que yo conozco. Entonces, si yo me doy cuenta, logro darme cuenta de que definitivamente existe un patrón y una elección inadecuada de parejas a lo largo de mi vida, sin querer obviamente responsabilizar por completo a la persona, porque eso también es un error frecuente, ¿no? El que si solo se responsabiliza a la mujer por los actos, cuando en realidad el hombre también en ocasiones tiene estos errores en cuestión de la infidelidad y viceversa, ¿no? Entonces, obviamente no es una cuestión de género, pero valga el ejemplo. Entonces, una vez que nosotros podemos identificar estos patrones o nos damos cuenta de lo que vamos repitiendo, es necesario hacer una pausa, ¿sí? Es necesario detenerse y
empezar a adecuarse en este espacio un poco más de soledad, disfrutar el tiempo, la compañía con uno mismo y poder descubrir qué es lo que necesitamos, qué es lo que está pasando, por qué nos sentimos de esta manera y sobre todo por qué existe esta tendencia a permitir las faltas de respeto que provienen de las otras personas, ¿sí? Aparte de eso, también tenemos otra situación que es la idealización. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi idea, yo tengo acá más o menos lo que a mí me interesa como una pareja, ¿sí? Y está bien en realidad el saber las características de esta pareja, lo que a mí me parecería interesante, lo que podría congeniar conmigo, está muy bien. El problema es que yo no puedo ir con esas características como imprimirlas, ¿sí? Y pegarlas en el rostro de la persona o pegarlas en la espalda de la persona y decir, aquí está mi persona perfecta. No es así. De hecho, es muy importante el aprender a conocer qué es lo que la otra persona tiene para ofrecer. Y una vez que conozca a esta persona de una forma real, de una forma genuina, entonces ahí puedo, solamente ahí puedo determinar si esta persona y cumple con las características que son importantes para mí. ¿Sí? Y una vez que lo conozco, entonces puedo tomar una decisión. Pero si definitivamente yo lo hago en un principio, ¿sí? Esta decisión inmediatamente de tener una pareja, primero que no conozco a la persona, segundo que a lo mejor está idealizada, o tercero que yo definitivamente son mis problemas o mis carencias emocionales las que me llevan a ese lugar simplemente a querer estar con alguien, sin importar ni siquiera qué valores o qué características tiene. Mm. Uf, no mentí. Esta última parte me dejó, sí, pensando en muchas cosas. Hay algo que también, mm, en esta parte me gustaría mucho pensar en todo lo que viene después, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una cadena de, ya no es una persona, sino es un conglomerado de personas que se reúnen en este sentido del no compromiso y no responsabilidad para con los otros, justo? em, en el juego este, sí, en el juego como de la conquista que suele haber dentro, en la conquista, el coqueteo, como la sensualidad que hay dentro de las fiestas, las reuniones, etcétera. Existe incluso la broma de decir, sí, yo tengo mis, generalmente le suelen llamar culitos con ese nombre, que me parece también particularmente gracioso. Pero cuando uno lo piensa de una manera ya más profunda, uno dice, a ver, en serio, mi amiga, me acuerdo que cuando me decía, yo le decía, a ver, pero tienes un grupo de amantes, tienes una lista de amantes a los que puedes llamarles y les llamas dependiendo de qué quieres hacer, quieres salir al cine, quieres ir a bailar, pero sabes que todos llegan con este plan y tú tienes ese grupo porque no quieres comprometerte con ninguno, ¿no? Hubo un momento de la vida de esta persona en donde yo le decía, ¿qué pasa si es que en algún momento sí estableces vínculos más profundos con esta persona que no sé decirle, no sé si decir que en algún momento se banalice la relación sexual como tal, pero como a veces es como la búsqueda de todo esto, como la búsqueda primaria, digamos, cuando se empiezan a establecer vínculos más profundos, es cuando me vienen y conversan con el grupo o conmigo, me explico, y es como, híjole, ahora sí, y me estoy enamorando de uno de los del grupo. Y entonces, ya quisiera que me hables un poquito de esto. Esto ya no lo veo solo, o sea, de una forma ya particular, lo veo como, incluso como una especie de tendencia en un determinado momento. He llegado a hablar con grupos de personas que más bien me dicen como, no, es lo más normal del mundo que tengas un grupo de amantes y que no te comprometas con ninguno, porque así puedes descartar uno y no importa, tienes otro. ¿Me explico? Quisiera que me hables un poquito de esta parte. Por supuesto. Bueno, de hecho, no tendría nada de malo siempre y cuando haya un mutuo acuerdo, ¿no es cierto? Entre Ujú, la persona y las personas a lo mejor involucradas. ujú, Definitivamente la tendencia ahora es mucho más abierta y el tema no es de el llevarlo a la parte moral, ¿no? O sea, juzgar a ujú. las personas y No, que se no. sientan mal por cómo ejercen o cómo viven su sexualidad. Y no, más bien yo siempre me voy hacia el lado de la parte afectiva, la parte emocional. Entonces, la idea es preguntarme, yo creo siempre el para qué.
¿para qué quiero una relación de este tipo? ¿En realidad es algo que a mí me gusta? ¿En realidad es algo con lo que yo me siento cómoda? Si es algo con lo que yo me siento cómoda o cómodo, entonces por supuesto que lo puedo realizar, ¿sí? Por supuesto que puedo experimentar en esta área, obviamente siempre y cuando tener consentimiento verbal de las personas involucradas. Pero pongámonos a pensar que puede haber otra posibilidad. En realidad no es lo que quiero hacer, ¿sí? Pero tengo miedo. Tengo miedo a involucrarme afectivamente, emocionalmente con otra persona, ¿sí? Pero al mismo tiempo quiero estar en interacción con alguna persona, porque como seres humanos es natural, tenemos esta necesidad de sentirnos amados, acogidos, queridos y validados por las personas significativas o por personas que están en nuestro entorno, ¿sí? Pero entonces ahí corremos un riesgo en el cual podemos generar mayor inestabilidad y podemos desarrollar también problemas relacionados o bien con la depresión, con la ansiedad o un cuadro mixto, sobre todo cuando no podemos nosotros afrontar el tema de la libertad, ¿sí? Cuando estamos hablando de este tipo de relaciones, justamente estamos hablando de libertad. Cuando hay consentimiento, es libertad. Cuando no hay consentimiento, estamos hablando de libertinaje, ¿sí? Pero si hay un mutuo acuerdo, definitivamente el tema de la libertad es muy amplio, es algo que se debe analizar muy bien. Si yo estoy preparado para vivir en una relación con libertad, es decir, donde no hayan ataduras, donde la persona, y en realidad esa debe ser una de las posturas tal vez más claves del amor, es decir, ese amor con libertad que no genere dependencia, pero que no quiere decir un amor que implique libertinaje, insisto. Pero una vez que nosotros podemos entender bien el concepto de libertad, evita que nos volvamos dependientes emocionales de las demás personas. Porque yo puedo tener exclusividad con mi pareja, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo estoy consciente de que es una decisión diaria y por lo tanto esta persona podría irse en el momento que desee. No necesariamente por otra persona, podría irse simplemente porque no quiere estar conmigo. Y esa es una posibilidad que si yo asumo este concepto de libertad, definitivamente, obviamente voy a pasar por un duelo, voy a tener un momento de tristeza, de enojo, pero va a ser algo que se resuelve de forma natural o que se resuelve de una forma positiva. Pero si resulta que yo no comprendo bien este concepto, que a mí me gusta una exclusividad por completo en todo sentido y que aparte de eso no acepto la idea de que las personas se pueden ir de mi vida, entonces puede ser que esté un poco predestinándome hacia el desarrollo de una u otra patología, ¿sí? A complicaciones, a inestabilidad a nivel emocional. Entonces, en realidad no se trata, porque a veces te dicen es un poco de ser una persona fuerte, ¿no? O de ser resiliente o de ser valiente también en este tema de las relaciones y poder salir victoriosos, ¿no? Porque todo lo llevamos a nivel del poder y del control. Pero si definitivamente eso es algo que yo no quiero, es algo que yo sé que no me va a hacer bien, es algo en lo que yo no me voy a sentir cómoda, no estoy preparada y tampoco lo quiero desarrollar, entonces es una elección personal y ese es el momento justamente para conocerme más a mí y saber qué es lo que yo permito, qué es lo que yo busco en una relación. Y entonces cuando eso pasa, entonces resulta que a lo mejor necesito también replantearme el ámbito en el cual me relaciono, ¿sí? Entonces, si yo me relaciono con personas que tienen relaciones abiertas o que tienen contacto esporádico, ¿sí? Sin involucrar a la parte emocional, entonces puede ser que no esté en el lugar adecuado para lo que yo quiero, lo que yo necesito, ¿sí? Eso no quiere decir que no los voy a tratar como amistades, pero sí debo poner bien claro el rótulo, ¿no es cierto? Lo tengo como amistad, pero no es una potencial pareja, no es una posible pareja porque simplemente esta persona no me puede ofrecer eso. Ok, muy bien. Esta parte de responsabilidad un poco también te la mencionaba. En torno a que yo cuando hablo del enamoramiento, casi siempre ponte dentro de la clase, solemos hablar de para qué sirve la serotonina, la dopamina, la oxitocina, etcétera. Y digo, ¿qué pasa en el enamoramiento? Entonces hablamos y digo, claro, cuando nos enamoramos, entonces es normal que estemos así, que estemos en este estado, que le veamos a esta persona de esta manera, etcétera, etcétera. Y ahí
empezamos a tratar más del tema y es como, pero ¿cuánto tiempo tiene de duración esta sustancia? ¿O por cuánto tiempo se va a seguir liberando? ¿O por cuánto tiempo nuestro cuerpo va a asimilar esa cantidad de sustancia de esta misma manera? Entonces, ahí vamos hablando y hablando y muchas veces me han dicho, pero ¿y qué pasa cuando ya no le hace efecto a una persona estas drogas del amor aparentemente? Y les digo, ahí quedan los vínculos, ¿no? Entonces, este establecimiento de vínculos, de todos los vínculos que pueden existir en una relación, siempre lo he visto como la construcción del amor y eso se me hace mucho más, o sea, toma mucho más tiempo, es mucho más profundo, sí implica una responsabilidad muy grande, supongo, dentro del cómo veo también que se manifiesta el amor. A veces digo, ¿cuánto llegan a amar los padres a un hijo para, a pesar de todas las complicaciones, de todas las cosas, cosas incluso terribles, como a mí una amiga me decía, mis papás, o sea, a mí o sea, me han salvado de todo, o sea, han estado cuando yo me enfermé, estuvieron cuando mi amiga decía, estuvieron cuando me llevaron detenida, estuvieron cuando, etcétera, 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 y me decía, han pasado por tantos sacrificios porque me aman. Y ahí yo quisiera preguntarte también, este vínculo que ella hacía con el sacrificio, de alguna forma se me quedó un poco grabado, y yo decía, ¿hasta qué punto el amar a una persona implica también el tener un sacrificio o un margen de responsabilidad tan grande que puedas desplazarlo todo porque le amas a esta persona? Ujú. La clave es que, primero, para empezar, no todo enamoramiento va a llegar a amor, ¿no? O sea, puede Ujú. ser que se quede en esta fase inicial. ¿Por qué? Porque justamente nos acostumbramos más a la intensidad de las emociones. Y obviamente cuando ya estamos en una fase en la cual se activa más el amor, puede ser que eso ya disminuya. Y esa fase de amor, en ocasiones siento yo a nivel profesional, que es la que le da la posibilidad a las personas de tomar mejores decisiones. Yo siento que tal vez cuando tienes esta idea de dar todo, absolutamente todo por la demás, por la otra persona, no creería yo tanto que estás en una fase de amor, sino más bien que sigues en un enamoramiento. ¿Por qué? Porque las emociones siguen muy intensas. Entonces recordemos que cuando hay amor, el primer amor que se activa es el amor propio. Entonces ese amor propio no se negocia ni cambia por la otra persona. A lo mejor sí se puede transformar mutuamente en algo que permita y facilita el progreso y el avance de la relación, pero en ningún momento significaría el que yo tenga que perderme a mí o el que tenga que cambiar yo mis proyectos de vida o lo que he planeado en general por satisfacer, agradar o retener a la otra persona, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante el reflexionar al hacer este análisis y nosotros mismos voluntariamente ubicarnos en un lugar, ¿sí? Si es todavía una fase de enamoramiento o una fase de amor y tomar estas decisiones, en este caso, un poco más, sí, tomando en cuenta obviamente las emociones, pero no dejando ir del todo a la parte racional, ¿no? Entonces ahí es cuando se necesita ese equilibrio entre Es razón, tan emoción difícil, y es tan difícil. congruencia con conducta. Sí, es tan difícil eso. Yo siempre que cuento mi primer amor, o sea, siempre que lo recuerdo, digo, ah, sí, pero yo estaba tan enamorado y estaba tan ido que terminé preso. Y la gente se ríe, pero digo, no, fue en serio, o sea, tomé una decisión absolutamente absurda y terminé preso. Y cuando ahora la miro a la distancia, digo como, pero qué estúpido, ¿cómo fui a hacer eso? Y me da chiste, pero es porque en serio pienso que tal vez fue el único momento en donde mi yo racional no estuvo funcionando al 100% o no hice un equilibrio entre esos dos y por eso pasó lo que pasó. Pero ya, ahí me quedó muy claro. Hay una película súper linda, me hiciste acordar de algo con esto del amor propio, me dijiste la construcción del amor, pues aparece el primer amor, el primer amor sería el amor propio. Hay una película, porque lo que estaba pensando es lo que te dije, ¿no? Este amor que los padres tienen hacia los hijos. Hay una película que se llama Beautiful Boy, que habla de un padre y un hijo. Y pues en algún momento el asunto de responsabilidad, de yo soy responsable de lo que haga mi hijo, se ve llevado hasta las últimas consecuencias, digámoslo. Y el padre empieza a entender que
de ahí en adelante lo que el hijo haga también es su responsabilidad. Entonces, me hiciste acordar de eso con lo que dijiste, porque él también lo manifiesta dentro de la película y se me hizo como, a esa parte se me hace muy traumatizante porque el padre dice, yo no, o sea, yo no te puedo salvar de esto, tienes que hacerte responsable de esto que estás haciendo. Ujú. Ujú, Exactamente. Y mira que entonces, en general, no solo se trata de los vínculos de pareja, sino se trata de todo tipo de vínculos. Por eso justamente la importancia de tener vínculos saludables, apegos seguros en la infancia, en la adolescencia, con la finalidad de que esos apegos seguros se repliquen en la edad adulta y que sean ese molde de las futuras relaciones saludables igualmente. ujú. Aquí quería preguntarte algo. En, justamente en la edad de interrelación en torno a lo que te había manifestado en el inicio, em, ¿cómo sobrellevar todo el entorno en el cual tal vez todas las personas jóvenes de nuestra era se encuentran, en donde tal vez tienen un Tinder para conseguir pareja o un Facebook parejas y tal vez entran en todo este juego de las relaciones virtuales, no sé cómo llamarlas en realidad, pero sí, ¿cuánto? Yo siempre que me pongo a pensar en eso, pienso en la diferencia entre hablarle a alguien viéndole a los ojos, ¿no? Que es como yo siempre suelo referir cuando mis sobrinos incluso me lo han preguntado, es como, o sea, decirle a alguien, tú me gustas, mirándole a los ojos, ahí frente a esa persona es exponerte justamente, exponerte al rechazo, es enfrentar el miedo que capaz tienes de decirle justo porque te rechaza y todo lo demás. Pero decirle eso en un mensaje de chat, me explico, no tiene el mismo peso, no tiene el mismo valor, no estás en ese mismo riesgo. Entonces, quisiera que me hables un poquito de todo esto de las relaciones a través de redes y de apps y de todo esto, que sí siento que también se potenció mucho más con la pandemia por el hecho de que no podíamos salir en el confinamiento y eso. Entonces, sí, quisiera que me hables un poquito de eso desde tu perspectiva como profesional. Ujú. Bueno, yo considero que no necesariamente es una mala herramienta, es una mala estrategia. El punto Ujú, siempre es el cómo lo usas, ¿sí? O para qué lo usas. Los riesgos son claros y eso obviamente no lo vamos a profundizar. Sin embargo, yo creo que nuevamente debes preguntarte qué es lo que tú quieres. Bueno, tú puedes tener el abanico de opciones, ¿no? Tú mismo lo mencionas, Facebook, ujú, Tinder y cualquier otra posibilidad de aplicaciones. Pero ¿para qué estás usando la aplicación? Esa es mi pregunta siempre. O sea, ¿con qué finalidad, qué aspiran conseguir de navegar en esta aplicación? ¿Por qué? Porque ahí también tenemos que mediar expectativas. Si definitivamente tú lo que quieres hacer, ¿verdad? Coloquialmente hablando, es curiosear, ¿sí? ujú, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué personas están? ¿Sí? ujú, Probablemente no hay mayor problema, ¿no? Porque tu interés en realidad no está centrado en sí, parece en la parte de la relación de pareja, ¿ya? ujú. Y está centrado más en otro tema. Pero si realmente tú lo que quieres es consolidar una relación de pareja, pues obviamente van a haber algunas dificultades. Muchas personas refieren el hecho de estar cansados también, ¿sí? Ujú, De nuevamente tener que conocer a una y a otra persona, volver a las mismas preguntas rutinarias, que obviamente ujú, conforme van pasando los años se ujú, vuelve algo más tedioso, ¿sí? Algo ujú, más desagradable. Pero en este caso se trata de que la aplicación no nos sirva como un pretexto, como una burbuja, ¿no es cierto?, para escondernos. Entonces, es decir, es más fácil, ¿no es cierto?, que me rechacen, como tú decías, por el chat, a que me rechacen presencialmente, o pasar la decepción de que esta persona es otra que a la lista que no me agrada o que no quiero para una relación, que tener que ir a hacer el viaje, arreglarme, llegar a un lugar e interactuar, ¿sí? Entonces, ujú, probablemente más bien lo que nos pone es en una situación de comodidad las aplicaciones, en ujú, aparente comodidad, que al mismo tiempo yo creo que nos limita. Es decir, que hace que tomemos a los vínculos como algo superficial, que no les demos el valor real que tienen y que por lo tanto también queden como producto de mayor tráfico para Facebook o para las aplicaciones y obviamente nosotros seguimos guardados, ¿no es cierto? Nosotros seguimos protegidos para evitar el ujú, rechazo, por el miedo al fracaso, por el temor a los cambios.
y obviamente esto no nos permite llegar a conocer a las personas a profundidad. Qué bacán. Voy a empeorar esto, ¿ya? No, quiero que esta última parte especulemos un poquito. Es porque a mí las cosas tecnológicas sí me asustan de alguna manera. Aquí te comento que tengo amigos que viven en Europa que me habían mencionado que ellos estaban utilizando ya, salió un videojuego en el cual tú podías plantear a una supermodelo o a una actriz o a alguna famosa o famoso que te guste mucho y podías pactar una cita con esa persona con unas gafas de realidad aumentada, unas gafas de realidad virtual. Entonces, o sea, mi amigo me comentaba que él llevaba 6 citas con su amor platónico, supongo, ¿no? Entonces, cuando me habló de eso, ya fue como yo ya me quedé con esa sensación como, qué miedo, qué miedo dedicarle tanto tiempo a este espacio que está creando justamente mi situación ideal, mi amor idílico en un espacio virtual. Porque yo lo que me quedé pensando es, podría ser tremendamente adictivo. Eso fue lo primero. Y lo segundo fue que se lanzó la idea de metaverso y ahí ya empeoró por completo, porque yo me quedé pensando, ¿cuántas personas justamente cambiarían el establecer vínculos personalmente con alguien y preferirían hacer una cita en metaverso o hacer una cita virtual en donde le veo a alguien aparentemente en 3 dimensiones o bueno, en toda esta nueva realidad aumentada que nos regala, que nos quiere regalar la tecnología? Entonces, yo quisiera que me hables un poquito y digo especular un poco también, porque hasta que eso no esté pues ya dentro de nuestra vida cotidiana, lo que estamos haciendo son especulaciones, pero sí me parece interesante ese lado del hasta qué punto nosotros sintiéndonos cómodos, seguros, como cómodos y seguros entre comillas también, eh, podemos llegar a desplazar a personas reales, al vínculo, a la interacción con personas reales y ese tiempo mejor dedicarlo a personas que estén en la red, en relaciones, en conexiones, las llamaría no vínculos, sino conexiones virtuales. Ujú. Bueno, nuevamente iría en un tema de desarrollo de ansiedad, una ansiedad de tipo más social que puede incluso llegar a consolidarse como una fobia social. El temor a interactuar o a dirigirse hacia otras personas de forma presencial, quiero decir, simplemente porque no desarrollarías las habilidades. Entonces, algo como las habilidades sociales también requieren de práctica, requieren de ese continuo esfuerzo por consolidar los vínculos. Y si eso no se realiza, entonces estaríamos nuevamente propensos a desarrollar patologías y en general a que se incremente el miedo, esta angustia, que de por sí es un poco frecuente, ¿no? El temor a hablar en público, a comunicarse, el temor a ser juzgado, a ser rechazado por las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tal vez ser un poco más carismáticos? O el tener un poco más de esa confianza o esa seguridad, pues definitivamente el haber sido rechazado en una o varias o muchas ocasiones. Porque Sí. eso, ajá, eso te da la posibilidad de entrenar, de hacer nuevamente esa introspección y decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué situación es la que me lleva a esta incomodidad, ¿no? A lo mejor a trabajar esas ideas, porque mucho también se trata de trabajar los pensamientos que tenemos respecto a lo que las demás personas piensan, respecto a lo que creemos que las demás personas piensan, porque eso es mucho de lo que alimenta nuestros temores, nuestras preocupaciones. Entonces, si nosotros nos dedicamos exclusivamente a un espacio virtual, estas habilidades no se desarrollan, no se entrenan o se desarrollarán de una forma muy básica, muy mínima, como para poder interactuar dentro de ese mismo contexto, restándote las posibilidades de ampliar eso y de tener algo real, ¿sí? Entonces, no se trata, yo creo, de cambiar, de irnos al metaverso, ¿no? Y quedarnos ahí, sino se trataría de sacar los beneficios de interactuar en ambos lugares, ¿no? O sea, de tener como un momento de esparcimiento, de relajación,
Perfecto, está muy bien, pero si empezamos a situarnos exclusivamente en ese tipo de realidades, más bien lo que deberíamos preguntarnos es qué es lo que nos molesta de nuestra realidad, qué es lo que nos molesta de nosotros mismos o de nuestros contextos, para que tengamos que crear algo alterno, algo diferente, en lugar de vivir la vida que ya tenemos. Ujú. Me acordé de algo también aquí. Igual a todos los que nos están escuchando y viendo, quiero recomendarles, hay una película que se llama Tokio, en la cual hay tres cortometrajes y uno de estos habla de un hombre que decide encerrarse en casa. Esto empezó a pasar en Japón, de hecho, en un determinado momento y supongo que hasta ahora pasa. Pero cuando veía el documental eran personas que en algún momento determinado de su vida llegaban a tener una cantidad de dinero como para aislarse durante un año o dos, y no salían de su casa para nada y no hablaban con nadie. Y, o sea, le tenían miedo a la persona que viene a dejarles la factura de la luz o del agua, tal vez, a sus casas. Eh, Quisiera que me cuentes ahí un poquito de esto, pero esto ya solo por curiosidad mía, que me acordé de la película y la estoy citando. Eh, ¿qué, qué está pasando en personas que decidan en algún momento aislarse de esa manera y que le teman por completo a la interacción o, sí, o contacto con alguna persona? Ujú. A veces podemos hablar del aislamiento relacionado con la depresión. No necesariamente un aislamiento es negativo, ¿no? O sea, siempre que Ujú. hablemos de este espacio de soledad positiva, entonces puede ser adecuado, pero nuevamente tiene que ser algo circunstancial. Si es llevado al extremo o definitivamente al querer rechazar la interacción, pues probablemente a lo mejor estemos enfrentando un estado depresivo, ¿sí? Si es que a eso se acompaña el que ya no quiero hacer nada de mi rutina diaria, ¿ya? Ujú. Pero también puede estar el otro contexto en el cual no sea en sí la tristeza, sino más bien el miedo o el temor a que algo malo me pueda suceder. Entonces, una de las mejores estrategias a nivel obviamente terapéutico es la desensibilización sistemática. Eso quiere decir que nosotros nos enfrentamos, obviamente dirigimos el proceso en el cual la persona se enfrenta progresivamente a sus miedos, a las amenazas reales o imaginarias que tengan relación a ese tema y lo hacemos obviamente en un ambiente controlado, es decir, en el consultorio de forma o en línea, con la finalidad de que sea un espacio seguro, ¿no? Donde la persona sepa y poco a poco pueda incluso ir a su ritmo, frenar, detenerse, pero también esto lo pueda llevar luego a la práctica, ¿no? Entonces, que sea algo progresivo para que a lo mejor más adelante esta práctica la pueda hacer en vivo y logre confrontar esta situación, porque la idea no se trata de aislarme, ¿sí? O que esa es la solución para este problema, sino ir confrontando progresivamente mis miedos con la finalidad de reintegrarme de la forma más adaptativa a la sociedad. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo. Muchas gracias por las aclaraciones. Me has despejado un montón de dudas. Igual espero que las personas que nos están escuchando y viendo puedan plantearnos las dudas que tengan todavía, que hayan surgido más, tal vez, porque sí podríamos tener un segundo encuentro. Más bien, aprovecho para, si en algún momento tienes la oportunidad, pues volvernos a encontrar y tal vez platicar un ratito más en torno a algunas otras patologías o trastornos que puedan existir dentro de. Ahora sí me hacía importante hablar bastante de estas, porque sentía que en el entorno en el cual me desarrollo y me muevo, estaban bastante presentes. No sé si tal vez quisieras en esta última parte invitarles a las personas para que también te busquen en redes, tal vez darnos la dirección igual de óptimamente para visitarte, porque sería chéverísimo también que la gente que nos está escuchando y viendo sepa que pues Diana aquí presente trabaja en óptimamente y pues sería genial si es que puede ayudarnos de forma directa en alguna de nuestras problemáticas. Uh-huh. De antemano, Javier, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy agradable tener la oportunidad de compartir en estos espacios y hacer del conocimiento algo más público, algo que se comparta y algo que se pueda difundir, llegar a más personas. En mi caso, como les había comentado, trabajo en el Centro Psicológico y de Fisioterapia Óptimamente. El centro se encuentra ubicado al norte de Quito, en el barrio La Kennedy, en las calles José María Vidarroel, 669, y Gonzalo Sandomir.
Si desean contactarse conmigo, me pueden escribir por WhatsApp o llamar al 09 83 99 28 98, o de igual manera buscarnos en Facebook o en Instagram como Centro Psicológico y de Fisioterapia Óptimamente, y estaremos gustosos de agendarles una cita. Chéverísimo. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y pues creo que nada más. Nada, cuídense mucho, cuiden su salud emocional, su salud mental, tanto como decía, cuidamos nuestro cuerpo y pues espero que se encuentren muy, muy bien. Cualquier comentario, igual déjenos nomás en la cajita, que sus comentarios en realidad nos han servido para poder formular justo encuentros como este con Diana Álvarez, y nos veremos en una próxima oportunidad en otro episodio de Locas. Cuídense mucho, que pasen bien. Chau, chau.